Amigos del Perú y del mundo, muy buenos días, muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes en vivo y en directo como siempre. Tenemos noticias picantes y aquí con el doctor Francisco Tudela y el ingeniero Rafael Rey vamos a meterle el diente, a ver. Vamos a hacer ingeniería legal. Ingeniería legal, pero en otro estilo. En otro estilo. Algo, como dice Rafael Rey, que difícilmente pueden ver en otros canales. Es que, Ingeniero, en realidad, efectivamente, este tipo de análisis que hacemos nosotros no lo hacen en otros medios. Muy bien, yo quisiera hacer se dedican a soltar noticias, a repetir noticias cosas a veces no confirmadas, escandalosas, sí, buscando que la gente diga, ay, qué Dios barbaridad, mío, sí, qué barbaridad, sí, ¿no? sí, sí, No hay el menor análisis político. Exactamente, ¿no? exactamente. Bueno, muy bien, por eso. Lo del abajato y las denuncias de Odebrecht y de de Jorge Barata, etcétera, han generado otra vez un gran escándalo. Muy bien, vamos a hacer un análisis sobre todas esas denuncias, o sobre algunas de ellas por lo menos. Y que antes de empezar quiero establecer algunas premisas para que son objetivas. Primero, no toda donación es un acto de corrupción. No toda donación es corrupta. Segundo, ni siquiera el caso de Odebrecht, porque o no recuerdan, amigos televidentes, la donación de los $250.000 al grupo de periodistas en IPIS, ¿no es cierto? Sí. O eso también es corrupción, ¿no es cierto? O sea, no todas las donaciones de Odebrecht son corrupción. ¿De acuerdo? Muy bien. Como no lo es lo de Confieca, hoy día he escuchado al representante diciendo que eso fue un concurso de todas las empresas peruanas y las empresas acreditadas en Confiec que hicieron una bolsa para defender la economía de mercado y frenar al chavismo. A un candidato Perú, antisistema, ¿no? por supuesto. Lo cual es absolutamente legítimo, ¿no? Una empresa privada que le dona a una institución privada. ¿Cuál es el delito ahí? Bueno, hay dos puntos de vista. El punto de vista del receptor del dinero, que no tiene por qué saber de dónde viene el dinero, exacto, correcto, y entonces a lo más hay una falta de no haber declarado a la SUNAT, de no haber declarado a la OMPE, correcto, en fin. Eso, a la OMPE no, en caso de Confiec no tienen que declarar a la OMPE, los partidos políticos. Me refiero a los partidos, ahora me refiero a las donaciones electorales. Sí. Pero por el lado de la empresa donante, en este caso Odebrecht, no cabe duda que muchos de ese dinero, como lo ha dicho el mismo Barata, ingresó ilegalmente al país, sí, con unos mensajeros que se pegaban el dinero al cuerpo, los famosos doleiros. Y naturalmente se ve pues que hay un modus operandi mafioso. De parte de Odebrecht no hay duda. De parte de Odebrecht. Sí, pero lo que yo quiero analizar, Pepe, Pancho, ahora es los distintos personajes públicos, si tenían o no por qué creer o sospechar, porque no tenían por qué saber de esa procedencia ilegal de los dólares. En algunos casos sí, en otros no necesariamente. A ver, vamos a escucharlo a Por eso Rafael, quiero dar las premisas. El caso de Villarán, por ejemplo. La señora Villarán era funcionaria pública, ¿de acuerdo? Y el hecho es que ella, algunos dicen que le pidió, la gente de las empresas brasileras dicen que les pidió, otros dicen que solo llamó a agradecer. En cualquier caso, la señora era funcionaria pública y recibe donación de unas empresas que tenían contrato con la institución pública que ella presidía. Ahí está comprometida y ahí sí hay cosas muy serias que investigar. Y luego hubo un incremento de los peajes. Además, y del tiempo, claro, y del tiempo de la concesión. Pero en fin, ese es el caso de Villarán. El delito ahí es corrupción de funcionarios. Por supuesto. Y otras posibilidades también, como cohecho. Toledo evidentemente era funcionario público, era presidente de la República. Era el jefe de los funcionarios. Sí, exacto, el jefe de todos los funcionarios públicos. Él, en ese caso, le pide a Odebrecht la coima. O sea, ahí no había duda de que tenía que ser ilegal lo que estaba pidiendo. Y además, a cambio de que consiguiera la concesiones, exactamente. O sea que ahí tampoco hay duda. Encima ya metes Ecoteva, metes Maiman, metes la suegra, las mentiras de Toledo. Bueno, ya está embarrado. Humala, los Humala le piden dinero, ayuda a Lula, un presidente de Brasil, ¿no es cierto? El presidente de Brasil le ordena a la empresa, o le pide a la empresa Odebrecht que le done $3 millones a estos señores. Entonces, y a quienes después además ocupan puesto público. O sea,
el expresidente de la República. Muy bien. El señor Pedro Pablo Kuczynski, funcionario público, estoy hablando de cuando fue ministro, presidente del Consejo de Ministros y presidente de Proinversión. Y con su empresa y con otra empresa de su socio, le dan asesorías indebidas, incompatibles con la ley del funcionario público, a empresas que le sueltan dinero, ¿no? Y cobra, está demostrado ahora que cobra. Después podemos seguir hablando de las cosas nuevas que hay y de toda la fama que ahora lamentablemente tiene el presidente. Pero lo que se sabe es que les exonera de SNIP, ha vuelto a repetir Lucho Carranza en unas declaraciones recientes, que él renunció como viceministro de Economía de Kuczynski justamente porque le exoneraron del SNIP y por otra razón con la que él no estaba de acuerdo. Y quienes conocen el peso de Luis Carranza saben que es un hombre que fue después ministro de Economía con Alan García, es intachable. Dice las cosas como son. Exactamente. Muy bien. Ahora bien, entonces pensemos, y a eso quería llegar, por ejemplo, el caso de Confiep. Confiep es una institución privada que recibe dinero de otra institución privada. Si tienen que pagar impuestos, eso es otro problema, ¿no? Pero ahí no hay un problema de corrupción necesariamente. Como tú has dicho. ¿Está bancarizado? No, en el caso de Confiep es todo perfectamente regulado. Y en el caso, por ejemplo, de Keiko Fujimori, vamos a suponer por un momento, porque Jaime Yoshiyama ha negado, y yo le creo a Jaime Yoshiyama, pero vamos a suponer por un momento que sea verdad y que alguien de Fuerza Popular hubiese recibido. Keiko ha dicho que ella no quería enterarse, que ella no sabía, cosa que quiero recordar, porque alguien lo ha recordado, creo, sí, Ricardo Vázquez Kunze ha recordado lo que dice Mario Vargas Llosa en el libro El pez en el agua, que narra la campaña electoral, en la que yo fui candidato con Mario Vargas Llosa. Y Mario dice que para él como candidato, como era costumbre, y sigue siendo costumbre, dicho sea de paso, que las empresas financien las campañas o las personas financien con donaciones las campañas, él, para no comprometerse con nadie, dijo que no quería saber quiénes donaban. Y efectivamente nombró, él dice, a una persona, yo sé a quién fue, a un ingeniero que ya falleció, Pipo Thorndike, que era el responsable de recibir dinero. Y efectivamente, lo recuerdo que nos dijo a nosotros, yo no quiero saber nada de quién dona. Bueno, exactamente lo mismo hizo Keiko en el 2011. Entonces, ¿por qué le creen a Mario Vargas Llosa y no le creen a Keiko Fujimori? Repito, supongamos que es verdad que alguien de Fuerza Popular recibió dinero de Odebrecht. ¿Cuál es el delito ahí? Porque no tienes cómo saber, tú no tienes cómo saber que el que te está dando, o sea, si a mí me ofrece un millón... No tienes por qué saber que es plata negra. Exacto, ese es el punto, exactamente, no tienes por qué saber. No eres funcionario público. Es una práctica usual, que todo el Perú sabe que sigue siendo usual el que la gente done. Hasta el año, si no me equivoco, 2011, o después del 2011 es que se ponen topes a las donaciones. Y en el caso de que alguien no reporte a la OMPE o sobrepase el tope de la donación por persona jurídica o por persona natural, en todo caso eso es una falta que está penada, ahora, antes ni siquiera estaba penada, con multa, pero no con delito, de ninguna manera. O sea que hay que saber distinguir las cosas. Y por último, yo creo sinceramente que vivimos en una sociedad hipócrita y sobre todo la hipocresía es de parte de los medios de comunicación. Como persona, y tú también, tú solo una vez, si mal no recuerdo, has participado en campañas políticas. Todos sabemos que lo más... En dos, ok. Todos sabemos que lo más costoso en una campaña política es la publicidad, ¿no es cierto? ¿Y dónde se pone la publicidad? ¿A quién se le paga la publicidad? A los medios de comunicación, que son los que hoy dicen que las donaciones que ellos han recibido, de las que ellos se han beneficiado, ¿no es cierto?, son la prueba de la corrupción. Señores, entonces ustedes también son cómplices. Señores del comercio, señores de América Televisión, señores de los canales, de todos los canales. ¿Por qué no preguntaron ustedes de dónde venía el dinero y quién lo había donado y cuál era la procedencia del dinero de los que donaron? A ver, si el que recibe la donación es pasible de una acusación, ¿por qué no lo va a hacer el medio de comunicación en el que termina la plata y que le está contratando publicidad? No seamos hipócritas, señores. Francamente es el colmo de nuestro país. Sí, te hago una observación. El día de hoy aparece una foto
de PPK con sus aliados políticos, ¿no? Que eran Yehude Simón, Lourdes Flores, Acuña y ¿quién más? Y el cura y el pastor Lay. El pastor Lay. Y el pastor Lay. Dice, nosotros no sabemos nada. Mentira, mentira. Todos los políticos saben perfectamente que una campaña electoral en el Perú es imposible sin el aporte de las empresas privadas. Así es. Porque sí, no hay... Es imposible. Así, ahora, perdón. Ahora, los aportes de las empresas privadas no siempre significan te doy para que me des. Para que me des. No, no, al menos la experiencia que tú tienes y que yo tengo en esto no es así. Hay muchos empresarios que dan de su dinero, de su dinero, que ha pagado impuestos, que dan de su dinero, primero por identidad, segundo por simpatía, tercero por ponerle cabe a alguien, cuarto porque les gusta el proyecto político y quinto porque se les da su gana, ¿no? Quiero añadir a eso, Pepe, una cosa. A diferencia de otras declaraciones, de otras personas, digo, Barata, en la declaración concretamente sobre la donación que le hizo supuestamente a Yoshiyama y a señor Bedoya, a Pacho Bedoya, lo ha dicho expresamente sin que nadie se lo diga, a cambio de nada, es decir, sin ningún tipo de compromiso. Las grandes empresas le dan a todos. Por eso. Esas son las políticas generales, pero lo que sí, yo creo que las personas no son importantes. El testimonio de Barata está intentando ser desacreditado. Si el testimonio de Barata hubiese sido exclusivamente respecto a Fuerza Popular y sus integrantes, todos dirían que es de una credibilidad del 100%. Efectivamente. Como se reparte sobre 7 partidos, resulta que ahora el presidente de la República nos dice que no se le puede creer a un criminal. El argumento es insostenible. Claro. El contador de Al Capone se acogió al régimen de testigos protegidos del FBI y fue la única forma de capturar a Al Capone porque había evadido impuestos. De tal manera que preso 15 años por evasión de impuestos. Yo no descartaría el testimonio de Barata. No, claro que no. Puede tener defectos, pero no hay que descartar. Totalmente de acuerdo contigo. Lo que yo he querido decir con este asunto de las campañas no debe ocultar lo que tú mencionaste al principio, que son las concesiones, la gran corrupción de la infraestructura, de la obra pública, porque esto es entre 7 y 8.4 millones de dólares, que al lado de los miles de millones de la obra pública no es nada. Sí, claro. Pero lo que sí es importante es ver cómo Odebrecht distribuye el dinero partiendo del supuesto de que Barata dice la verdad. Nos vamos a colocar en el supuesto que Barata dice la verdad. Y entonces, si son 7 millones, como dicen algunos diarios, otros dicen 8.4, digamos que es 8.4. 6 millones fueron a los integrantes del Foro de Sao Paulo, que es esta quinta internacional latinoamericana, fundada por Lula, que es quien recomienda que se dé el dinero. Y 2.400.000 en el supuesto más alto va a todos los demás, que comparado a los 6 millones ya aparece una propina repartida entre todos. Sí, claro. Ahora bien, si ustedes entran al website del Foro de Sao Paulo, van a ver que hacen clic en la barra de arriba donde dice partidos. Pero un minuto, para que sepan los televidentes que quizás no conocen, el Foro de Sao Paulo es una especie de mafia de los partidos de... Es una internacional comunista de toda América Latina y España. Ok, continúa. Y entonces hay 7 partidos inscritos. Está Ciudadanos por el Cambio, que fue dirigido por Salomón Lerner Guitis, Carlos Tapia, Silencio López, y que luego se refundió en el Frente Amplio. Está el Partido Comunista del Perú, Patria Roja. Está el Partido Comunista Peruano, donde está Alberto Adriansen, cercanísimo a la República. Está el Partido Nacionalista del Perú de Ollanta Humala. Está el Partido del Pueblo, que es una hastía secesionista del APRA, dirigida por Luis Alberto Salgado, no sé si existe todavía. Sí. El Partido Socialista del Perú, que
agrupa a Vanguardia Revolucionaria, al PCR, al MIR, etcétera, y Tierra y Libertad. Ahora bien, Susana Villarán en la campaña a la Municipalidad de Lima fue apoyada por Tierra y Libertad. Y en la campaña para la revocatoria fue apoyada por el Partido Nacionalista. Ambos inscritos en el Foro de Sao Paulo, en lo que es una quinta internacional comunista, como ustedes ven por los partidos que he señalado. La FARC que están ahí, por ejemplo, la FARC de Colombia. Las FARC que están ahí, el MRTA, así es. Lo invitaron a salir porque era impresentable, pero estaba el MRTA. Entonces, Susana Villarán recibe, supuestamente, según la declaración de Barata, $3 millones, cosa que ninguno de los partidos que no están en esta lista han recibido. Y el Partido Nacionalista de Ollanta-Humala, que también está en la lista del Foro de Sao Paulo, también recibe 3 millones. Y los otros 2.400.000 o 1 millón o lo que sea, se reparte en realidad pequeñas sumas entre los otros, ¿no? Claro. Ahora, lo que es muy interesante es que de los 7 partidos que están en el Foro de Sao Paulo, 5, más la CGTP, hoy están en el Frente Amplio, que están en el Congreso, que son Ciudadanos por el Cambio, el colectivo Ciudadanos por el Cambio, el Partido Comunista del Perú Patria Roja, el Partido Comunista Peruano, el Partido Socialista del Perú y Tierra y Libertad. Y entonces, naturalmente, se ve un favoritismo de Odebrecht. Y acá termino. Y eso obedece a una realidad geopolítica. Claro. Lo que hizo el Partido de los Trabajadores, al darse cuenta que caía el muro de Berlín, fue crear esta internacional. Luego, el año 90, el 91 cayó la Unión Soviética. Correcto. Y cuando llegó Chávez, digamos, entró un chorro de dinero del petróleo. Y entonces se montó un plan por el cual las grandes empresas constructoras brasileñas hacían un trato con el Partido de los Trabajadores del Brasil, dirigido por Lula y luego por Dilma Rousseff, por el cual les decía: ustedes financian a mis candidatos en el Perú, en el Ecuador, en la Argentina los Kirchner, etcétera, 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 y yo les garantizo que si son elegidos les dan a ustedes la obra pública. Exactamente. Y entonces fue una penetración geopolítica que en el fondo era una continuación de la gran geopolítica de los militares brasileños del 60 y del 70, que había empezado además en los 60 con la fundación de Brasilia. De Brasilia, como de las patas de una araña, salen grandes autopistas, y la famosa autopista de Inambari, la famosa IRSA, es una autopista que no le sirve al Perú, pero sí empalma con las autopistas geopolíticas del Brasil. De tal manera que todo este esquema obedece a un plan en el cual está los partidos que hoy integran el Frente Amplio y que son miembros del Foro de Sao Paulo. Y son los que gritan. Y claro, son los que más gritan, pero ellos han recibido $3 millones. Por supuesto. Según Barata. Por supuesto. Y el otro partido es el Partido Nacionalista, que ha apoyado a estos y que también ha recibido $3 millones. Entonces esto no lo podemos pasar por alto. No interesan los nombres, no interesan las personas. Interesa el gran mecanismo geopolítico de dominación de América Latina, que ha fracasado porque los Estados Unidos soltaron las declaraciones de los testigos protegidos. Si no, no hubiese pasado nada. Porque Odebrecht había pasado mucho dinero negro por la banca americana. Si no, no hubiera pasado nada. No nos hubiéramos enterado nunca de esto, ni los brasileños. Exacto, así es. Y yo necesito un par de minutos, si me permiten, por favor, para todos los minutos que necesites, para hablar de las contradicciones de algo de Barata y de la Fiscalía. Dale. Por ejemplo, Barata, ¿no? Comete una injusticia, por ejemplo, no sé si adrede, no sé si por equivocación o por mala memoria. Dice, le he entregado $1.200.000, ¿no?, para Keiko, ¿no? Sí. Y incluye ahí los $200.000 que entregó a Confiep, ¿no? Y la explicación que ha dado Speciani ahora es contundente, ¿no? Está todo documentado, reglamentado, bancarizado, ¿no? La relación de todas las empresas que participaron y el fondo que hicieron de $2 millones para poder
defender la economía de mercado e impedir que un chavista llegue al poder, ¿no? Eso está, o sea, que eso de esos 200.000 para Keiko, por ejemplo, son una barbaridad. No son para Keiko, eran para que el que podía impedir que ganara un mal tuviera mejor. ¿A qué voy? ¿Por qué Barata se equivoca de una manera tan grotesca? Por ejemplo, esa es una. Dos, lo que dice de Jaime Yoshiyama, ¿no? Que se reunieron con él, pero no le entregó el dinero, pero sí a un hombre de unos 50 años, ¿no? Y después dice, no, es probable que me equivoque, lo dejé sobre la mesa. El asunto es que la prensa se está abalanzando con conclusiones que no son responsables. Lo que hay que esperar es tener la declaración completa del señor Barata y sobre esa base llegar a algunas conclusiones. Pero lo que estamos viendo en estos momentos es un circo realmente. Es un circo. Pero ¿no? Hay que ver las grandes políticas que se mueven detrás de esto. Para mí es mucho más importante que el tema de las personas. Es el tema de las grandes intenciones de estas agrupaciones, de esta internacional, no hay duda a la cual toda América Latina se enfrenta. No hay duda que eso es verdad. Caballeros, pero yo aún no he terminado. Por favor, perdóname. Déjenme. Callemos la boca porque tiene razón. Así es. Ya. Por ejemplo, Villarán, ¿no? Su caso es realmente grave, muy grave, ¿no? Porque como bien ha recordado Rafael, recibió $3 millones, ella misma los pidió, ella misma dio las gracias, ella era funcionaria pública, aumentó los peajes después, su círculo se le han encontrado las cuentas en Andorra, o sea, esta señora está fregada por donde se la mire, ¿no? Sin embargo, aquí viene la pequeña pregunta, ¿por qué la Fiscalía no se interesa por este caso? Sí, porque de eso ¿Por qué la Fiscalía no moviliza sus cuadros, sus esbirros, ¿no? contra este grupo, por ejemplo, en especial? No lo hace básicamente por varias razones, pero fundamentalmente para proteger a Pedro Pablo, ¿no? A todos, ¿no? Nos parece bien que se investigue lo que dice Barata, ¿no? Pero nuestra atención como país debería enfocarse en velar lo que dice Marta Meyer hoy día, que el peso de la ley caiga sobre las autoridades, empresarios y constructoras brasileras y peruanas que corrompieron a diestra y siniestra para ganar licitaciones y además la sobrevaluaron en varios miles de millones de dólares, ¿no? Y estamos hablando de Olmos, de la Interoceánica, Refinería de Talara, Gasoducto, Línea 2 del Metro, Satélite, entre otros. Es decir, estamos refiriéndonos a más o menos $15.000 millones, ¿no? Y están investigando una donación de $200.000 en Confiep. Ahí sí movilizaron a varios, intervinieron las oficinas de Confiep. ¿no? Esta es un espectáculo exagerado. Claro. Esta es la gran investigación que el Perú espera. Esta es la gran investigación. Por supuesto, ahí está la plata. Y sin embargo, Marta Meyer tiene razón. Si me permite una interrupción. Una pequeña interrupción. El impacto internacional de todo lo que está sucediendo está destruyendo la imagen de nuestro país. Por ejemplo, Los Ecos. Los Ecos es una revista económica francesa que hoy es digital, que existe, es como el Economist, existe desde 1908. Jacques Servan Schreiber, el escritor, escribía acá. Titular del 17 de enero. En el Perú, la corrupción endémica frena a los inversionistas. En el Perú, la corrupción endémica frena a los inversionistas. Avancemos en el tiempo. 28 de febrero, el New York Times. El presidente del Perú señalado por tomar dinero de Odebrecht. El New York Times, probablemente uno de los diarios de más impacto y lectoría internacional. Pero lo más grave... Te voy a tener que recordar que las interrupciones son de 1 minuto. Acá termino. Lo más grave es The Voice of America, que es del gobierno americano, del Estado americano. El Perú investiga nuevas acusaciones de corrupción contra Kuczynski. Esto ya no es un medio privado, es como el Canal 7. Entonces yo quería señalar que lo que dice Marta Meyer es cierto, lo que Pepe está explicando es 100% así, pero el impacto internacional de esto nos muestra que no podemos sobrevivir indefinidamente en la situación. Totalmente de acuerdo. ¿A dónde voy? Que todo el Perú, o sea,
hay lo que se llama las medidas de distracción. Entonces tiran un hueso, el hueso político, ¿no? Exactamente. ¿No? Para que la gente se entretenga con el huesito, ¿no? Para olvidarse de la carne, que son las mega obras, ¿no? Donde ha habido una gigantesca corrupción. Y esto incluso en la propia Fiscalía hay voces que se sienten confundidas, ¿no? Esta lentitud en el caso, por ejemplo, en los casos de corrupción de Lava Jato, inquieta a algunos fiscales, sobre todo, incluso, Rafael, a los que fueron a Brasil, como el fiscal Pérez, quien considera que el gran ausente en esa diligencia fue el fiscal Hamilton Castro, ¿no? El que está encargado del grupo especial Lava Jato. Si hubiera asistido con un cuestionario de preguntas, en estos momentos tendríamos ya un panorama más o menos completo, ¿no? Pero el señor fiscal Pérez dice, creo que para el trabajo de la Fiscalía hubiese sido el momento adecuado. Por supuesto. Probablemente, incluso mira lo que dice, debió ser antes, en el 2016 o en el 2017, ¿no? Sin embargo, no vamos a juzgar lo que no se hizo, porque no me corresponde. Pero lo que está diciendo es que este fiscal debió haber hecho esto en el 2016, la investigación de los casos de corrupción de Lava Jato, y no lo hacen, porque significaría la caída de Pedro Pablo Kuczynski. Eso es todo. Supuesto. Eso es todo. Bueno, pero ¿no? lo que acaba de demostrar Pancho también nos lleva a la conclusión. No se puede continuar, un país no puede continuar con un presidente tan desprestigiado como el que tenemos. Por el amor de Dios, el Congreso tiene que ponerse las pilas. Y todos los casos, en general, el tema de la corrupción tiene que ser sumariamente tratado. O sea, da la impresión que los fiscales, por lo que dice Pepe, han decidido que esto va a tomar 10 años. Sí, pues, sí, para parece. poder llegar a alguna conclusión. El Perú está destruyendo su crédito internacional. El Perú está desanimando, como lo dicen los ecos en Francia, dice la corrupción endémica en el Perú, frena a los inversionistas. O sea, nadie sabe en el mundo si el Perú es un país seguro o no. Entonces tenemos la obligación, los peruanos, de exigir que nuestras autoridades judiciales y el Ministerio Público terminen esto cuanto antes. Por supuesto. Y procedan cuanto antes. Yo quiero recordarle a ustedes y al público lo que dijimos la vez pasada aquí, no sé si fue el programa anterior. El señor Hamilton Castro, como excusa para no interrogar al señor Barata, ha dicho que está reuniendo información. Pero sin embargo, el señor Hamilton Castro, a pesar de decir que está reuniendo información, no le ha pedido a la Comisión Lava Jato del Congreso, que es la que más información tiene hasta ahora, que le entregue por lo menos la información que ellos ya tienen. No, parece no interesarles. ¿Ah? Sí. Entonces, no me diga, señor Castro, que no está usted cuidando las espaldas al actual presidente de la República. Pausa, amigos. Una pausa y regresamos exactamente en 2 minutos.